hablando de esas inundaciones, Julián y Jorge, hablemos un poquitico de eso que pasó, que justamente fue el tema que conversamos tanto en el WhatsApp y que hablamos de esto en nuestros grupos, eh, de la muerte de estas dos personas, ¿cierto? Esta inundación que se dio la semana pasada o hace 2 semanas, que obviamente eso fue una situación fortuita, pero quisiera como que Julián nos explique qué pasó técnicamente o físicamente en esa inundación, porque todos conocemos el soterrado que está ahí después de San Juan, ¿cierto? Todos hemos pasado por ahí, pero entender un poquito qué pasó, por qué se llena tanto, por qué esos niveles de agua suben tanto y porque ya sabemos que el accidente pues fue algo fortuito, ¿cierto? Se juntaron que el carro blindado, que no le abrió la puerta, que se metió muy rápido. En fin, muchas cosas que obviamente pues eso se le sale de las manos a cualquiera, pero hablando de físicamente qué fue lo que ocurrió en ese caso y en las inundaciones de los soterrados. Como le contaba a Jorge, a ver, lo que nosotros tenemos hay veces son lluvias muy intensas, que descargan mucha cantidad de agua en un tiempo muy corto. Y esa lluvia, por ejemplo, del 14 y esa lluvia del 17, pues fueron lluvias realmente que descargaron en su máximo, pues en su máxima expresión, en su máximo valor, 80 milímetros de lluvia. Y 80 milímetros de lluvia, la gente dice, ¿qué es 80? ¿Cuánto es 80? Hay países donde en todo un año llueve 80 milímetros de lluvia. A nosotros nos cae en un solo evento de lluvia, en 2 horas, ¿cierto? Y es lo que hablábamos de las cuencas, de las pendientes, de la zona urbana y el desagüe, ¿cierto? 80 milímetros es un reto para una red de alcantarillado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esas inundaciones de los deprimidos, puede pasar que el alcantarillado fluvial no le dio la capacidad. Y la otra, que es lo que realmente pasa mucho, es que el río no le dio la capacidad. Nosotros de verdad dependemos mucho del río Medellín y de que ese eje el río que transporta cosas. Todo el acueducto fluvial tiene que llegar al río. Ahora, ¿qué pasó ese día? Ese día llovió mucho en la parte alta de la cuenca del río Aburrá. El río venía lleno, sin capacidad hidráulica y otra quebrada. No recuerdo bien si es la Picacha o Altavista. Yo creo que es la Picacha, que está ahí cerquita. Claro, también le llovió en su cuenca. Quería descargarle a su eje transversal, que es el río, pero el río no tenía capacidad hidráulica. Entonces, ¿qué hacen las quebradas? Ah, es que yo no puedo descargarle el río. ¿Qué hago? Me devuelvo. Y pasa mucho con la Picacha, Altavista, la García, el Ato, la Presidenta, que a cada rato vemos que se nos inunda la glorieta de Monterrey. Claro. Claro, es decir, ellos quieren hidráulicamente descargarle una cantidad de agua a un río que va lleno y que no va a ser capaz de recibir esa cantidad de agua. Entonces, eso es lo que produce que se salgan las quebradas justo en esos puntos e inunden los deprimidos. ¿Cuál es la otra razón, Esteban? La otra razón es muy lógica. Hay veces nosotros descuidamos un poquito el mantenimiento del acueducto pluvial, ¿cierto? Entonces, cuando llueven estas cantidades, él no es capaz de descargar toda esta agua. Entonces, es decir, tenemos canaletas sucias, tenemos canaletas que no tienen la capacidad hidráulica para la que fueron diseñadas y diseñamos para otras condiciones. Y acá voy a poner un tema muy teso. Es un tema muy teso y con el cual uno puede tener debate y pelea. Es qué está pasando con el cambio climático y la intensificación de los eventos de lluvia.